Las figuras literarias. Las figuras literarias también se conocen como figuras retóricas y son formas no convencionales. ¿Qué significa no convencionales? Significa que son formas no comunes o que no se utilizan diariamente, en que se emplean las palabras para darles expresividad, para darles vivacidad, para darles belleza, ¿no? Y tienen el objetivo de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir, ¿no? Las figuras literarias son empleadas pues por los escritores, no necesariamente los humanos. Todos los días utilizamos figuras literarias, ¿no? Son escritores que justamente tienen este talento de darle a las palabras esta belleza muy especial, y la forma como ellos escriben es lo que se conoce como figuras literarias. Vamos a ver algunas de las figuras literarias. Hay que dejar claro para empezar esto de que las figuras literarias son muchas, son en realidad muy extensas, pero vamos a estudiar en todo caso algunas de las principales o de las más utilizadas figuras literarias. El epíteto. El epíteto es un adjetivo que se utiliza para atribuirle cualidades al sustantivo. Es decir, cuando se habla de algo y se le califica de alguna manera, ¿no? Cuando se dice, a veces inclusive es reiterativo, por ejemplo, el verde pasto, la verde hierba, el cielo azul, ¿no? El mar azul o el mar hermoso, son epítetos que el autor utiliza para resaltar las características o las cualidades de lo que está escribiendo. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando se dice, por ejemplo, rudo camino, ¿no? El rudo camino, entonces sabemos que está hablando de un camino que es muy difícil de transitar, entonces el escritor se refiere a él diciendo el rudo camino, ¿no? La dulce espera. Este es un epíteto que se utiliza generalmente en la vida diaria, casi se puede decir, y que tiene que ver o simboliza en todo caso el embarazo, ¿no? Cuando una mujer está embarazada se dice está en la dulce espera. Entonces el epíteto es utilizar un adjetivo para darle una cualidad del sustantivo. El símil. El símil es una comparación. En esta comparación se utiliza por lo general nexos, como así, así como, tal, igual que, ¿no? Es decir, es cuando el autor o el poeta, el escritor, compara una cosa con otra, ¿no? El autor puede comparar a una mujer con el mar, con el cielo, con una paloma, con algo muy bonito, con algo muy feo, quizá, ¿no? Puede comparar las cosas para poder de alguna manera expresar algo muy distinto, o muy bonito o muy feo, en todo caso, que es lo que el autor quiere transmitir. Vamos a ver algunos ejemplos. Donde se dice, eres fría como el hielo. Es decir, se está comparando, ¿no?, la frialdad de una persona, el carácter frío de una persona con el hielo, ¿no? Duerme como un bebé. Se está comparando, ¿no?, esta cosa. Entonces, esta es esta figura literaria en la cual se compara algo con otra cosa para de alguna manera expresar mejor nuestras ideas, es llamada el símil. La personificación o prosopopeya. La personificación o prosopopeya tiene que ver con otorgar cualidades humanas a los objetos y animales. Es muy conocida, por ejemplo, en las fábulas, en los cuentos, donde vemos que la hormiguita habla con la cigarrita, que el león habla, que la paloma habla. Es decir, todo eso son personificaciones o prosopopeyas que se utilizan, ¿no? En la poesía también es, por supuesto, utilizada esta figura literaria, como la que tienen ustedes en su mismo libro, este ejemplo que dice, el auto se quejaba adolorido por los años, ¿no? Entonces uno se da cuenta que se está hablando de un auto pues muy viejito, que cuando transita, ¿no?, cuando camina, cuando corre, este autito pues ya suena, le suenan sus tornillos. Entonces dice, el auto se quejaba, ¿no?, adolorido por los años, ¿no? Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Son cualidades humanas que se le atribuyen a los objetos o también incluso puede ser a los animales. La hipérbole. La hipérbole es una exageración,
¿no? Se utiliza para amplificar o para disminuir la realidad, ¿no? Para decir algo que es exageradamente grande o puede ser también exageradamente pequeño, ¿no? Es utilizada mucho en la poesía romántica, por ejemplo, para poder expresar un énfasis a las cosas. ¿Ya? Vamos a ver este verso de Miguel Hernández donde nos dice: no hay extensión más grande que mi herida, ¿no? Entonces, tiene una herida, pero él dice: no hay extensión más grande que mi herida, ¿no? Uno puede pensar en el mar, uno puede pensar en un cerro, uno puede pensar en la extensión más grande que uno se puede imaginar, pero para el autor dice: no hay nada más grande que su herida, o sea, su herida es exageradamente grande. Entonces, eso es hipérbole, es hablar de algo sumamente exagerado, ¿no? Esta es algo de Gabriel García Márquez, donde nos habla de un dictador, ¿no? Dice: el dictador era un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó qué horas son y le habían contestado: las que usted ordene, mi general. Es decir, el poder de este hombre era tan grande que ya ni siquiera, ¿no?, el tiempo, ni siquiera la hora, ¿no?, ya estaba lo normal. Él decía que era las 10 de la mañana y aunque sea a las 5 de la tarde, era las 10 de la mañana y punto. Entonces, eso era el poder de este hombre. Entonces, eso es una hipérbole, exagerar las cosas. El hiperbatón consiste en hablar de alguna manera desordenada, poniendo tal vez en un orden alterado, alterar en todo caso el orden lógico de las palabras para poder conseguir, por ejemplo, una rima o para poder darle cierta belleza a los versos. Es muy utilizada en la poesía, no sobre todo en la poesía clásica, ya tal vez en la poesía actual o moderna no se utiliza mucho, pero en la poesía clásica sí se utilizaba mucho, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá un verso de Gustavo Adolfo Bécquer, un genial poeta romántico español, que nos habla de esta manera, ¿no? Dice el verso, ¿no? Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa, ¿no? Entonces, si habláramos de manera normal, diríamos en el ángulo oscuro del salón, ¿no? Tal vez olvidada de su dueña, pero el poeta cambia, altera el orden lógico de estas palabras para decir del salón en el ángulo oscuro, ¿no? Es como que suena más bonito, como que suena más poético, ¿no? De su dueña tal vez olvidada. Y si nos damos cuenta, además está consiguiendo pues una rima, ¿no? Una rima asonante cuando vemos, por ejemplo, olvidada y arpa. Entonces se ha cambiado el orden de las palabras para poder conseguir esta rima, para poder darle este ritmo, esta cadencia a la poesía. La metáfora es una de las figuras literarias más utilizadas. En la poesía, sobre todo, se utiliza muchísimo. La metáfora es, podríamos decir, prácticamente la base principal o la más común de todas las figuras literarias que se utilizan, que inclusive hasta a veces se utiliza en la vida cotidiana, ¿no? Consiste en referirse a algo utilizando palabras muy distintas que deben ser comprendidas, por supuesto, poéticamente. Es decir, yo no digo, por ejemplo, la bandera peruana, sino que me refiero a ella y digo sangre de nuestros héroes y nieve del Huascarán. Entonces estoy refiriéndome a los colores rojo y blanco de la bandera. Entonces, no estoy diciendo bandera, estoy hablando de la bandera con unas palabras totalmente diferentes, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, cómo hasta en el deporte, por ejemplo, se utiliza mucho, alguien dice la rojiblanca, entonces ya no están hablando de la camiseta de la selección, sino de ponerle un nombre diferente a las cosas. Pero por supuesto en la literatura no se trata de ponerle un nombre simplemente por el gusto de ponerle un apodo a las cosas, sino se trata de referirse a algo con palabras muy bellas, muy hermosas, muy bonitas, ¿no? No se trata simplemente de decir, le pongo un apodo a alguien y eso ya es una metáfora. No, la metáfora no es un apodo. La metáfora es referirse a algo con palabras que resalten ese algo, que simbolicen ese algo de una manera muy diferente y muy especial, ¿no? Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Esto es un verso de Rubén Darío, ¿no? Un genial poeta nicaragüense
que nos habla de esta manera, ¿no? La cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Entonces, es una metáfora que se viene empleando para referirse a la cabellera negra, ¿no? Se le dice, está hecha de noche y de dolor. Vamos a ver la antítesis o contraste. La antítesis es cuando se expresan dos ideas contrarias, distintas. Se puede utilizar antónimos o también se puede utilizar pues, conceptos diferentes que sean contrapuestos de alguna manera, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos versos propios de la poesía romántica. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Son dos conceptos, no quiero olvidarte, pero te recuerdo. Entonces, esto es una antítesis, ¿no? O la que ustedes tienen incluso en su libro, la que dice los niños van por el sol y las niñas por la luna, de José Agustín Goytisolo, ¿no? Que está expresando pues esta figura literaria de la antítesis. Y la última figura literaria que vamos a estudiar es la reiteración o anáfora. Es la figura en la cual se repite generalmente las mismas palabras, puede ser al inicio o al final de un verso, y se repite para remarcar una idea, ¿no? Es repetir. Básicamente esta figura literaria consiste en repetir palabras, ¿no? Pero obviamente se repite de una manera que le da belleza, pues por supuesto, a lo que quiere expresar el poeta, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, también está en su libro, que es el canto coral a Túpac Amaru de Alejandro Romualdo, donde dice, querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo, querrán descuartizarlo, triturarlo, machacarlo, pisotearlo, desalmarlo, querrán volarlo y no podrán volarlo, ¿no? Esta figura literaria es la reiteración, ¿no? Acá lo que el poeta nos quiere expresar es que, por supuesto, a Túpac Amaru no solamente querían matarlo, sino lo que querían era desaparecerlo, sus ideas que desaparezcan, pero no pudieron matarlo, porque físicamente mataron a Túpac Amaru, pero las ideas de Túpac Amaru no murieron, persisten hasta hoy y, por supuesto, en su época influyeron para la independencia del Perú. Es decir, los peruanos que de ese tiempo se inspiraron en la gesta heroica de Túpac Amaru para luchar por la independencia del Perú. Entonces no pudieron matar realmente a Túpac Amaru. Por eso es lo que está expresando el poeta en este canto coral a Túpac Amaru. Bien, estas son entonces las figuras literarias que vamos a estudiar en este video, en esta clase, y ya por la tarde estaremos viendo seguramente en la videoconferencia para poder explicar, ¿no?, algunos ejemplos adicionales o algunas dudas que a ustedes les queden sobre el tema de las figuras literarias. Muchas gracias.